Sinergia entre dos. Muy buenas tardes, gracias por estar ahí, señores. Un poquito acá con frío, yo, Corpus. Bienvenidas, bienvenidos a su programa Sinergia entre dos. Ustedes recuerdan que el viernes pasado comenzamos con Corpus. Era así como que preparando esta entrada, ¿verdad que sí? Sí, Bienvenido, Corpus. sí, sí, Buenas tardes. sí, gracias. Buenas tardes a los amigos y amigas que nos sintonizan en este Claro, por momento. supuesto. Nosotros hoy, viernes 31 del mes de... El último viernes de octubre. Ay, Dios mío. El último, El señores, ya último- mañana es noviembre. Increíble cómo se está Dios, yendo los días y el año. cómo se está yendo. Pero bien, estamos bueno. aquí, estamos en este espacio preparado para todos ustedes. Le tenemos buenas noticias en el día de hoy. Así que manténganse en sintonía porque lo que viene es fuerte. Así es, Hoy. yo quiero invitar a las personas a que nos sigan en las redes sociales como debe de ser Corpus, porque a partir de estos viernes y este momento, ustedes tienen nuestras redes disponibles a través de @YajairaPSTV y la de Corpus, que la va a dar casi ya. Sí. La de Corpus, Ah, Corpus, dale sus redes, por favor. Corpus Montero. Ustedes nos siguen por ahí. Y además, a través de del 107 de Claro. Ay, por y supuesto. La Voz Pública. @La Voz Pública La en Voz redes, en Pública, Instagram y todas nuestras sociales, redes, en todas ¿verdad? las redes sociales. Ustedes por ahí nos siguen, bueno, y se darán cuenta de todo lo que nosotros les vamos a comunicar acá. Que les preparamos un material de calidad para que ustedes se deleiten esta tarde. Y empezando con el material de calidad, mira, yo quiero hablar un poquito de lo que pasó y lo que fue la tormenta Melissa, que dejó durante su paso todo el Caribe un problemita y que se ve un problemita, ¿verdad? De ese conjunto de falta de planificación que tiene en toda el área del Caribe. Pero hay que decirlo, Melissa trajo mucha lluvia, mucha agua, Sí, ¿verdad? Y yo entiendo que aquí en República Dominicana en específico el gobierno se manejó bien y eso hay que destacarlo, Corpus. Mire, independientemente de que esos fenómenos llegan Sí. muchas veces sin avisar o cuando ya nos damos cuenta que están formados, no tenemos planes listos para recibirlo. Pero el gobierno dominicano en esta ocasión se manejó Se a la manejó altura. bien, claro Se que manejó a la sí. altura y salió bien con este fenómeno que nos dio duro. Mucha agua. Las alcaldías del Gran Santo Domingo, muy buen trabajo. Tú veías a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, mojándose en plena lluvia. Hay que destacar en que los hicieron su charcos. trabajo. Hicieron el trabajo. Por Sí. consiguiente, se ganaron un punto le pusimos ahí. Mira, por favor. hay que decir que Melissa fue devastador en la provincia mayormente del sur, como Baní, Barahona, pero en el día de ayer Melissa todavía estaba en territorio dominicano y su estrago en Sí, Santiago. sí. Viste que en redes sociales se mostraba los videos de cómo se llenó el elevado de Santiago, el elevado principal que da entrada a Santiago, y esto que todavía no había pasado este fenómeno por la línea noroeste, pues ayer hubo estrago en esta zona. Decir que Melissa estuvo pasando por Haití, Jamaica y Cuba, entró a Bahamas en categoría 1 y sus efectos fueron de verdad acá en República Dominicana muy devastador en el área de agricultura, así lo declaró Limber Cruz. Limber Cruz dijo que los gastos o el daño que Melissa dejó 1.800 millones de pérdida. Entonces, esto fue revocado, o más bien fue enfrentado por la AMPA y el PLD, quien en el día de hoy indicaron, bueno, en la semana pasada ellos habían tenido una rueda de prensa indicando que esta zona de desastre no era tanto como lo decía Limber Cruz. Pero una pregunta que yo me hago, le Ajá. hago a los amigos televidentes. ¿Y por qué tan rápido él se dio cuenta
¿Y por qué? Una inversión de 1.800 millones Pero- para la agricultura. Pero ¿y por qué tan rápido? Por Melissa. ¿Por qué tan rápido? Pero el fenómeno pasó la semana pasada. Se supone ya- que debe de y- haber una investigación técnica O sea, de los daños. Ya él hizo, Se hizo. Ya él hizo los estudios. Habrá que preguntarle. Aunque debo decirle, yo tengo unos amigos en San Juan de la Maguana que me dijeron esta mañana que sí, él hizo los estudios, pero en los terrenos de él. Ahí él hizo los estudios en sus Pero, terrenos. bueno, Limber. Y entonces ahí él determinó que se iban 1.800 millones de pesos para los daños causados por el fenómeno. Pero oiga bien, en sus terrenos. En sus terrenos. Lo de O él, sea de su que propiedad. solamente hizo una verificación de daños Sí. con los técnicos en Sí, el en el terreno que él terreno. posee. Bueno, eso es alegado y supuestamente, ¿no? Sí, según me dijeron los jóvenes de Los San grandes, Juan, los productores productores que de se San están Juan, quejando que mucho se con... están quejando, pero por eso me llamó la atención que tan rápido él hiciera esos estudios, pero si fue solo en su terreno, obviamente se iba a hacer rápido. La solicitud de Limber busca enfrentar los daños por Melissa. Mira lo que dice Limber, que fueron reportados 650 kilómetros de caminos vecinales afectados, además de auxiliar a unos 880 productores y rehabilitar más de 36.700 tareas de superficie. Es decir, que ellos hicieron el análisis a 650 kilómetros de caminos vecinales Sí. para ellos determinar que en poco tiempo los daños fueron a 880 productores. Es decir, ¿dónde está el análisis técnico? Nosotros queremos leerlo, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría verlo Me para, gustaría para que verlo. los amigos televidentes, bueno, pues se nutran de la información correcta, porque tú te pones a analizar eso y, o sea, como que no me da. a mí. Es que no da, o sea, ¿cómo tú dices o sea, tú das unos resultados tan rápido sin ni siquiera ir al terreno a verificar los daños? Digo yo, porque yo no sé si fueron unos técnicos a verificar esos daños, pero lo que nosotros tenemos en comunicación con productores es que no han ido a hacer un levantamiento preciso de los daños causados por el ciclón, Pero que por el eso- huracán. Pero que no, Que aquí no llegó ni siquiera como huracán, aquí llegó simplemente como una tormenta pero él tropical. no puede hacer eso. Él no puede hacer eso, porque y entonces los demás. Pero oiga esto, el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Agropecuaria, Víctor Hugo Hernández, Tito, usted conoce a Tito, que Hernández, Tito sí, mi Tito amigo Hernández Tito Hernández, es Santo un técnico Cabalés. muy capaz. Yo debo de decir de Tito Hernández que yo creo que ha sido, en lo que a mí respecta, uno de los mejores ministros de Agricultura que pasó por esta institución. Y Víctor dijo que no es cierto que hay estos no es cierto que hay estos daños y que no es cierto que aquí se debe de invertir 1.800 millones, que eso es exageradamente proporcional a lo que Limber Cruz dice. Tito, que Hernández, que groseramente inflada y carente de todo rigor técnico, lo que decimos, para Tito no hubo un rigor técnico para demostrar que la No, inversión que puede nosotros ser de estamos diciendo aquí. 1.800 y lo califica como un fraude técnico y una mentira descarada al país. Le dijo descarado, ministro Limber Cruz, Tito. Y yo creo que Tito en esta ocasión hay que darle el beneficio de su palabra, porque ¿dónde está, como dice él, la determinación técnica para que se pudiera llegar a esa conclusión de que se necesitan 1.800 millones de pesos? Como que si 1.800 millones de pesos no es nada. Como que él lo va a desembolsar de sus cuentas. Pero que así no debe ser. O sea, debe ser como el viejo cuento de la monja. Oye lo que dice, de 36 que dijo Limber, dice Tito que se hizo un levantamiento juntamente con técnicos del PLD en agricultura y que los daños de tarea de cultivo solo fueron 24.000. Que hay una sobrevaluación ahí de montos. Yo voy a seguir con mi Bueno. frasecita que yo he pegado. Ni mirando aprende. Ni mirando aprende. Porque él tiene que darse cuenta, el señor ministro de
de Agricultura, que él está hablando para técnicos de la agricultura, que saben lo que hay de agricultura. En este país hay formación de todo tipo de profesional. El gobierno y los ministros y los incumbentes de instituciones tienen que saber y tienen que tener mucho cuidado cuando van a hablar de cifras y de números, porque aquí hay economistas muy buenos que pertenecen a la oposición, que son verdaderamente buenos. Aquí hay técnicos de agricultura buenos. Aquí hay buenos técnicos preparados que le pueden decir a usted si sí, si no. No necesariamente de la oposición, pero hay técnicos que le puede a usted llevar una luz de la realidad que está pasando en el campo dominicano. ¿Y qué más técnicos que los propios productores que fueron afectados? Entonces ahí como que dar esa cifra así como malaganariamente, que sale desde una perspectiva que uno no sabe, hay que tener mucho cuidado con estos números. ¿Qué está buscando el ministro de Agricultura detrás de estos números? No sé si es reivindicar la agricultura con esos chelitos. Vamos a suponer que eso quiera hacer, ¿verdad? Pero él tiene 5 años en ese puesto. Bueno, no digamos Y más. los agricultores no hablan bien de ese ministro. No, es que no hay... Limber Cruz aquí no ha hecho nada. Limber Cruz aquí no ha hecho nada. Aquí los productores, ¿usted recuerda la huelga que le armaron los productores frente al Ministerio de Agricultura? Es porque la agricultura dominicana ha descendido, señores, de una forma impresionante, con pérdidas millonarias a productores, tanto de cebolla, que esos son los productores, Limber, déjame decirte, que ustedes se sentaron en una mesa y le prometieron, además de un préstamo que nunca llegó a sus manos, Lo engañaron. lo engañaron todo, a un préstamo que nunca ha llegado a sus manos, la venta de cebollas, comprarle la cebolla a precio módico para que se pueda vender en Inespre, y eso nunca sucedió, según los productores y el momento que ellos fueron a duelo. Entonces tú dices, ¿cuál es la capacidad de tú poderle responder a esos productores que según aquí hay unos daños de 36.700 tareas de superficie? El Limber que organice sus ideas porque Así no. Los productores del país están con el grito al cielo. No, así Están no. con el grito al cielo. Los productores de moca, yo estuve en la región del Cibao en la semana pasada y los mocanos me dicen a mí que la yuca de ellos se eliminaron la siembra de yuca porque le están trayendo yuca importada. De esas que ponen en Sí, cosas, en cera, encerada. Se la están trayendo para quebrar esos agricultores. Por igual San Juan, Tremendo. los productores de cebolla de San Juan, cada rato le hacen una huelga. Mira, la semana pasada ellos tenían una frente a Palacio. Sí, una manifestación. Una manifestación. Y eso no lo oye el presidente. Pero el presidente tiene que poner El presidente que va una semana todos los lunes. el oído en el corazón del pueblo. Yo he reiterado que el presidente debe dejar eso, esa semanal. Eso es una pérdida de tiempo. O sea, el tiempo que él pierde ahí, tanto él como su equipo de trabajo, él puede empeñar ese tiempo en algo productivo. Eso no es productivo. Presidente, deje eso, que usted está perdiendo el tiempo ahí. Además, ¿qué usted le está diciendo a la ciudadanía? Increíble. Y entonces las preguntas que deben hacer los periodistas, ellos se las anotan en un papelito, como que están mire, Colpo, eso como los niños mire, la Colpo, escuela. es un tema, un mito, eso de que no es así, dicen. Pero yo he estado ahí. Ey, ¿Usted está seguro? Pero si no, pregúntele a la doctora Iche, que Miren, la invitaron. Miren, vámonos a una pausa, porque cuando él está diciendo que le anotan las preguntas cada lunes a los periodistas para que le hagan yo he visto preguntas fuertes, como Corpus ahí. Pues esa pregunta fuerte. Yo he visto preguntas A los fuertes. periodistas que hacen esa pregunta Yo he visto fuerte, ¿usted preguntas sabe lo que le fuertes. pasa? Le digo lo que Más le pasa. nunca, no, más nunca lo invitan. No, le prohíben la entrada. Pero más nunca lo invitan a Palacio. Dígame, créeme. Señores, miren, vamos. Le prohíben la entrada a Palacio. Le prohíben la entrada a Palacio, lo que hacen esa pregunta. Yo tengo un amigo periodista, yo le llamo cariñosamente Morillón. Ajá. Él- Ay, sí, él es amigo, Morillo. sí. Sí, él hizo una pregunta incómoda, o sea, para ellos incómoda, y bueno, le prohibieron la entrada a Palacio, le quitaron el pase. Él no puede entrar al Palacio. Ay. No puede entrar al Palacio porque las preguntas de ahí son condicionadas. Hay periodistas que han ido, que lo invitan, han ido a
a esa chelcha, yo le llamo una chelcha, y cuando van no le permiten preguntar. O sea, tú convocas una rueda de prensa para hablar con los medios y se supone que tú vas a hablar con los medios. O sea, los medios tienen que hacerte preguntas de interés para la nación. Pero si no te lo permiten, bueno, pues, ¿qué tú haces yendo ahí? Van la primera vez y no vuelven, porque ellos entienden que esa es una pérdida de tiempo, van a gastar su combustible, van a coger tapones en la calle, van a perder un tiempo ahí, a ver la cara al presidente de la República y a algunos de sus funcionarios hablando mentiras. Mire, Corpus, vamos a pasar a otro tema, porque a mí me interesa mucho que usted tiene acá algo que decir de los trabajos de Jean-Louis. Yo lo voy a escuchar muy atentamente, porque el hermano y amigo y funcionario de este gobierno, Jean-Louis Rodríguez, quien es director general de Portuaria, ha venido haciendo un trabajo muy importante. Yo lo quiero escuchar a usted, lo que usted va a hablar de Jean-Louis. Mire, Independientemente de lo mucho que yo lo quiera, ¿no? mire, Jean-Louis Rodríguez, político joven, a mí me ha sorprendido. Aspirante a la Secretaría General del PRM. Me dicen que le está aspirando a la Secretaría General del PRM. Yo quiero preguntar que en las gestiones pasadas, ahí eso no existía. Portuaria. Portuaria. Mire, si usted supiera que yo siempre me he preguntado, y usted qué bueno que lo menciona, casi nadie ha hablado de ese tema. En la gestión pasada, que fue de Víctor Casanova, el director, dejó un lío armado. Él dejó un lío, pero ¿qué pasa? Este gobierno no lo ha... O sea, yo no sé qué hizo la Cámara de Cuentas, si investigó Portuaria. No se sabe qué se hizo con el levantamiento que hubo. Ahí hubo mucha denuncia. Recuerde las denuncias que hubo de sobreexceso de nóminas, de nóminas alteradas, nóminas duplicadas, gastos exorbitantes en viaje. Óyeme, un desastre. Portuaria, pero ¿qué pasa? Vino este muchacho, meramente entiendo que ha hecho un trabajo de organización más que de otra cosa. Entiendo que ha sido, ¿verdad?, una gestión, vamos a decirle, hasta el momento transparente, porque ha venido dando esa rendición de cuentas constantemente. Los puertos, el trabajo de los puertos se había, pero Dios mío, cuando hay una persona que fue director de una institución, ministro, director, quien sea, y tiene un portuario de denuncias, vamos a decirle de denuncias, que ha incurrido en las instituciones. No estoy hablando de uno en específico, ni estoy mencionando nombre, vamos a decirlo de manera general, porque aquí sabemos los temas que había en el gobierno del PLD y los temas que hay en el gobierno del PRM. Aquí estamos claros con eso. Y cada día salen cosas nuevas. Pero ¿qué pasa con eso? Hay una Cámara de Cuentas que supuestamente audita. Sin embargo, los resultados de las cámaras de cuentas se quedan ahí. ¿Dónde está el proceso investigativo a esa institución cuando en ese año se hizo y hubo un inconveniente que incurrió, ¿no?, en algunos errores administrativos, por no decir corrupción? Bueno, entonces, para terminar con esto, Corpus, entonces, ¿cuál es el seguimiento de Jean-Louis? Que yo entiendo que ha hecho un trabajo magnífico. Para mí le ha faltado. Dicen que los bomberos no se pisan la manguera, pero ahí debió de haber un régimen de consecuencias, porque lo que encontró Jean-Louis ahí, y con lo que tiene, hubiese hecho mucho por los puertos. Aunque ha hecho mucho, y hay que reconocerlo. Pero, ¿dónde está el seguimiento a esa solicitud de la Cámara de Cuentas, a esa auditoría? ¿Dónde está el seguimiento? Aquí no vemos, aquí nada más son 2 o 3 que han caído en la desgracia, por así decirlo. A veces Yajaira es un compromiso político que no le permiten a los incumbentes actuar en consecuencia. Por eso dije al principio que entre bomberos no nos pisamos la manguera. Y
Jean Luis Rodríguez, un político joven, como yo decía hace un momentito, yo no sabía que podía tener esa capacidad de trabajo que tiene. O sea, ese muchacho ha hecho una serie de puertos en este país que sí se necesitaban. Vieron aprovechado, son de estos funcionarios que yo he dicho en reiteradas ocasiones que están comprometidos con la nación. Totalmente. Y Jean Luis Rodríguez está comprometido con el país. Mira, No como algunos que están comprometidos totalmente. con ellos mismos o con el partido o con el presidente. Jean Luis Rodríguez, estás comprometido con el país, porque el trabajo que ha venido realizando en Portuaria es excelente. Desde mi punto de vista, recuerda que nosotros somos reporteros y estamos ahí donde se está sí, produciendo, nosotros somos palpables, investigamos y todo eso. donde se está produciendo la noticia, nosotros estamos. Y Así hemos es. visto todas las inauguraciones de puertos, no que estaban abandonados, sino que él lo ha hecho nuevo. Mira, el día 18 de octubre yo estuve en el puerto de Manzanillo, allí en Montecristi. Y déjame decirte, nos vamos a una pausa casi, pero voy a terminar con esto, que estuvimos haciendo un recorrido y esto, lo que los pescaderos dicen del puerto de Manzanillo, señores, hay que verlo. Lo que los comunitarios dicen del puerto de Manzanillo, hay que escucharlo, el antes y el después. Aún no se ha terminado por completo, pero cuando eso se termine, esto va a ser una zona económica sumamente importante, ya de hecho lo es. Y tengo los datos de que hay una inversión sumamente importante que ha sido una inversión tanto pública como privada, y que el banco BCE, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha estado trabajando con ese proyecto, y la inversión no es nada más y nada menos que de $100 millones. Y esta inversión, señores, créanme, ha sido un gran avance tanto para la comunidad de Manzanillo como para los que trabajan en la economía de la pesca. Importantísimo eso, porque así es que se desarrolla una comunidad. Cuando usted no quiera ver a personas migrando para la ciudad, dele de qué comer, de qué trabaja. Y esto es muy importante, y es lo que se ha hecho en Manzanillo. Por eso yo debo resaltar el trabajo de un gerente, porque él se ha mostrado ser un gerente, Jean Luis Rodríguez. Mire, nosotros vamos a ir a una pausa. Así es. Porque tenemos un invitado muy especial. Pero muy especial, de nosotros. Él viene hablando de un tema muy interesante para la nación. Así es. Vamos a la pausa, señor director. Ya regresamos con Sinergia entre Dos. Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Sinergia entre Dos. Bien, ya estamos de regreso, señores. Ya estamos de regreso. Gracias a los amigos televidentes que mantienen el contacto con nosotros. Miren, nosotros tenemos acá con nosotros a William Pérez Figuereo, conocido por todos ustedes. Él es el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, CNTU. Con William nosotros podemos abordar muchísimos temas relacionados al transporte. Tenemos transporte escolar, que se debe revisar. Tenemos el tema de las chatarras. Tenemos muchísimos temas relacionados al transporte que podemos conversar con el profesor William Pérez Figuereo. Buenas tardes, profesor. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien. Todo bien. Qué Para bueno. nosotros es un placer tenerlo, y para mí más, porque los temas que usted siempre pone en la mesa
son de suma importancia porque usted como que siempre le da seguimiento a esos temas. Y oye algo, Corpo, muy importante. Yo creo que es el único de las centrales de transporte que siempre está dispuesto a sentarse de la mesa a dialogar. Sí, ¿Verdad que sí? sí, Y sí. eso hay que resaltarlo siempre del señor William porque ha sido un batallador del transporte, pero además del transporte organizado, que eso hay que Correcto, destacar. Correcto. Y vamos a iniciar de una vez, profesor. Profesor, ¿y qué han pasado con el plan de chatarra? Con un plan que usted muy inteligente ha diseñado para sacar esos vehículos que no están en condiciones de estar en la calle. Sí, fíjese, el plan Cero Chatarra, que ha continuado su paso, ¿no?, por el país, ya con 800 vehículos triturados tenemos, y con un esfuerzo propio desde los gremios y sector privado, se encuentra en la fase en espera, ¿no?, de que en algún momento el gobierno también pueda ir con un acompañamiento, porque el plan Cero Chatarra, sus objetivos son tratar de liberar el país de la contaminación, de las ratas, los mosquitos, cucarachas y todo esto que invaden nuestro país, además los delincuentes que se aguarecen en estos vehículos destartalados y arrumbados en los lugares que son altamente peligrosos. Y entonces corriendo esa chatarra que son peligrosos porque ni obedecen al freno, ni obedecen a doblar, ni mucho menos. Entonces provocan mucho accidente y muerte por accidente. Por eso es que nosotros hemos hecho el esfuerzo enorme para que de alguna manera el gobierno dominicano pueda escuchar el plan y lo podamos hacer entre todos, porque privadamente lo vamos a seguir haciendo por una decisión de CNTU. Y llevamos 800 unidades, pudiéramos llevar 8000 si tuviéramos el apoyo, ¿verdad? Un poquito del Estado, del gobierno dominicano. Sin embargo, el propio Estado también está lleno de chatarra porque tienen miles de chatarra en los parqueos, en los ministerios, en todos estos espacios, que también amerita. Y otro plan Cero Chatarra también tiene que hacer el señor director de Impuesto Interno con el inventario que tiene en su computadora. El inventario que tienen ellos, que piensan que tienen de verdad 6 millones de vehículos, y cuando vienen nada más hay 3 millones rodando, y hay 3 millones que ya no existen, que ya era una vez de Corpo. Pero Corpo hace tiempo que ese vehículo está viejo, se destataló, se quemó, ya no está, pero sigue la matrícula a nombre de Corpo, y ellos creen que de verdad ese vehículo para Luis Valdés, él entiende que sí, que esa placa tiene que pagarse y ese vehículo figura a nombre de ellos. Pero Es como un momento de recaudación. O sea, estamos pensando más en la recaudación que en el beneficio que pueda Es un dar inventario recogerlo. fantasma. Un inventario fantasma que pudiéramos sincerizarlo y poner la gente en sintonía con la realidad cuando a Corpo le llega una citación. Mire, Corpo, lo que pasa es que aquí aparecen 3 matrículas y vemos que hace 6 años que usted ni le saca placa y eso carro, no, y Corpo dice, pero el carro yo pues lo tengo, señores. Pues entonces vamos a liberar, venga para que usted firme un documento para sacar esos vehículos de circulación y saber que no existen. Entonces, por ahí que vamos, en ese punto del plan Cero Chatarra, a propósito de que ahora con estos aguaceros, Sí. y están llenos de charcos y 1000 aguas negras que acumulan, es bueno que el señor ministro también de Salud Pública pues nos ayude también, o de una manito, porque es un sector que también le corresponde a él. Don William, ¿y qué ha pasado entonces en la mesa del diálogo que se ha tenido con todo el sistema de transporte y el gobierno central con este tema de la chatarra? Porque como bien usted lo dice, esto puede ser una situación hasta de la propia salud pública, porque como aquí se aguarecen aguas negras, aguas que pueden proporcionar el mosquito del dengue, y eso ya es un problema de salud pública y muchas cosas más, como usted ha mencionado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ese importante plan, no, el presidente no ha determinado continuarlo a través del gobierno central. Mire, nosotros a propósito ahora le comentaba a Corpo que en la inauguración del paso de nivel de pintura, nosotros pudimos hablar con el señor presidente de la República brevemente, ahí de pie, y como Dios nos ayudó, hablamos. Y él se mostró muy de acuerdo en escuchar algunas cosas que yo le hablé. Dentro de ello le hablé del asunto del plan Cero Chatarra y de ver
cuándo. Entonces prometió que en cualquier momento de esto pues nos llamaría. Estamos a espera de que eso ocurra. Y en cuanto a la mesa del diálogo y el sector transporte en general, que ha estado en los últimos días reclamando, ¿verdad? Algunas reivindicaciones, pero que tuvieron que ser detenidas por el asunto de los aguaceros y la emergencia del país, que creo que hay que ser sensato. Sí, sí, sí. Usted no puede hablar de más nada que no sea ayudar al gobierno para que pueda salir hacia adelante con todos estos problemas. Claro. Tú sabes la gente que está sin casa, tú sabes la gente que ya cuando volvió a su hogar lo que encontró fue limpio, el terreno nada más. Ujú. Tú sabes la gente que hay en casa ajena de familiares, que están en albergue, que no han podido, tú sabes las empresas que no han podido trabajar más porque se les dañó todo, todas esas empresas que están en la cañada de Guajimía, en la cañada de los humildes, en las otras cañadas que hubo inundación, que se llevó los sacos de arroz, las latas de salsa, todo lo que había a esos colmaditos que estaban alrededor, al Sí. borde, ¿no? De esto, con estos aguaceros, simplemente tuvieron mucha pérdida de malos agricultores en el interior del país. Quiere decir que hay una verdadera un verdadero estado de emergencia y que el gobierno central, creo que lo básico es que se concentre en esto. Entonces después nosotros vamos a continuar todos los planes y todo esto. En cuanto a la mesa del diálogo, no, el sector del transporte ha estado exigiendo reivindicaciones como la compensación, el subsidio, los bonogás y todo esto. Y creo que a partir del lunes también tendrán algunos encuentros para evaluar todo esto, del cual nosotros formamos parte a través del G12. Y vamos a estar participando allí con don Ubiere, con don Marte, con todo el sector, el G12 completo, en algunas de las propuestas hacia el gobierno dominicano. Pero sí, a través del ingeniero Milton Morrison se ha estado reuniendo desde el Intran con las organizaciones y parte de esto, incluso nosotros ya comunicamos al país que fuimos pues los que recibimos la licencia ya para poder operar en el corredor John F. Kennedy, Oh, que ese excelente. corredor todavía no se ha hecho. Tú sabes que ya la Independencia de Ubiere, está el de la Núñez, que es de Don Antonio, la Churchill los Cambita. Entonces faltaba CNTU y ahora CNTU va a estar en el Kennedy y por eso pues hemos estado trabajando, organizando todo esto para que pronto pudiéramos ser parte de ese corredor. Que Me parece nosotros, excelente. nosotros en mi caso, le he dado seguimiento siempre al trabajo de desarrollo. Cuando vimos el anuncio, o sea, nos llenamos de alegría porque Es de justicia. es de justicia. Nosotros Correcto. entendíamos que a usted no debió estar fuera de ese proyecto. En otro orden, el transporte escolar. ¿Cómo usted, como parte de los transportistas del país, cómo te ve? Dele una luz así, pero de Sí, manera sí, llana al, llana. al televidente, porque cuando hablamos de transporte escolar, lo ponemos como hay que decir la verdad, ha venido a resolver un problema. Sí, ciertamente. Pero también hay problemas con el transporte escolar. En el sentido de que muchos choferes se quejan de que han sido llamados, y ahí yo sí quiero que usted me pueda nutrir a mí, han sido llamados, pero que no, o sea, han sido como nombrados, pero entonces no están trabajando. Parece que otras personas le están cobrando por ello. Esa es una queja constante de las personas que han sido contratadas en el transporte escolar. ¿Qué está pasando con el transporte? Mira, nosotros somos, bueno, nos catalogamos por ser muy sinceros, ¿no? Y para tú mantener la amistad y el trabajo diario y el apoyo de ustedes, tú tienes que manejarte muy bien. Porque hay de mí si hago algo mal un día y volver a buscar la ayuda donde usted, donde cuerpo, con qué cara voy a venir y cómo le voy a pedir que me ayuden a lo que ustedes han venido haciendo desde que yo tengo uso de razón. He tenido el respaldo de ustedes siempre sin nada a cambio. Y eso es solo por mi comportamiento. El día que decida cambiar, pues no cuento con el respaldo de ustedes. Entonces, tengo que ser honesto. El transporte escolar, que fue un diseño de nosotros, ¿verdad? Sí. Y un Sí. esfuerzo de todos ustedes con nosotros de conjunto, lograr que el presidente a través del decreto 616-22 pueda hacerlo real es un gran sueño. Un gran sueño que, como dijo usted ahorita, no quisiéramos ni tocar la cosa negativa, porque es tan lindo, el trabajo Sí, es tan bueno, tan maravilloso, pero hay cosas que hay que decirlas.
Y en cuanto a los nombramientos, en cuanto a lo que se estaba haciendo, quizá no se ha estado haciendo de la mejor manera. Yo entiendo que pudiera hacerlo mejor, porque lo están haciendo a nivel de nombramiento un poco independiente de las empresas que ganan la licitación. Y me explico, si usted gana una licitación de 400 buses, usted no puede llevar 400 choferes a que se lo nombren. ¿Por qué? Porque el Estado se reserva ese derecho y lo nombra el Estado. Totalmente. Entonces ellos lo ubican, ellos lo buscan y ahí está el problema. No lo ponen a ustedes como empresa, ganadores, que ustedes puedan sugerir, porque en definitiva los autobuses de ustedes, de la empresa ganadora. Sí, claro. Y lo correcto fuera para que de conjunto busquen, eduquen a ese chofer y digan, mira, que este chofer trabaje, para que hoy en día entonces no pudiéramos tener esa situación que se está dando. Sí, es cierto, y hasta a mí han llegado, yo como veedor del proceso simplemente, porque no tengo parte en el transporte escolar allá en el ministerio, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser? No. Espérese. Aguante, Yo, disculpe que yo diga esto, pero es responsablemente Yajaira Pérez Sánchez que lo va a decir yo. ¿Cómo es que usted es un hombre que apoyó al presidente, le lleva esta propuesta que vino a cambiar vidas? Y estamos hablando de los estudiantes y de los padres, porque no nada más es la familia que cambia la vida familiar. Y usted me va a decir a mí que usted no tiene cabida ni siquiera en ese proyecto. No, yo soy un veedor del proceso y lo seré siempre mientras... No, porque usted una... quiera, Espérese, porque usted... No, espérese. Porque usted es una gente comprometida con la sociedad. Pero fuera yo estuviera peleando. Pues, ¿tú sabes por qué? Porque ¿cómo es que yo llevo un proyecto? Mira, señor presidente, atienda aquí. Ojo con esto. Responsablemente lo estoy diciendo yo. Que tiene a muchos colaboradores así en ese estado. Y don William Pérez Figuereo siempre ha sido un fiel trabajador y fiel, responsablemente lo estoy diciendo yo, colaborador con el gobierno del presidente Luis Abinader. Y yo nunca lo he escuchado mencionar al presidente en mal. Siempre ha estado a favor de las cosas que hace el presidente, tratando de que el presidente haga un buen gobierno a través del transporte. Mire ese plan de chatarra, que si usted fuera otro, señor presidente, lo llamara mañana mismo. Mañana mismo estaría llamando a Pérez Figuereo para que haga una mesa en conjunto y que todas las instituciones que se acaban de mencionar aquí se puedan sentar en la mesa, porque esto es un tema de salud pública. Y yo lo estoy diciendo responsablemente yo, porque no puede ser posible que tantos hombres y mujeres que contribuyan al desarrollo social y estén sentados haciendo nada, queriendo contribuir. Pero peor aún, Yajaira, peor aún. Y usted me disculpa que se lo estoy diciendo aquí delante, pero es que son cosas que uno como que no puede. Con el plan de las chatarras, todo eso lo ha asumido él. Pero, y no te estoy diciendo que tú buscas plan chatarra y en el celular, ustedes buscan así, nada más pongan plan chatarra RD. Y el único rostro que aparece es el de ese señor. Pero, y no es aludándolo porque está aquí. Lo que pasa es que las cosas como son. Es que él... Yo no quisiera decir esto. Dígalo, no se preocupe, dígalo responsablemente, porque es que estamos viviendo en una sociedad que de verdad yo no estoy comprendiendo las cosas que se tienen que hacer bien. Gente que la están haciendo bien no reciben el apoyo del gobierno, por no decir del presidente, porque el presidente muchas veces si William pobre. Pérez Figuereo hubiese sido un tigre, hace rato que él estuviera manejando un sistema de eso. Tuviera adentro con el transporte escolar manejándolo. Pero como es una persona que su compromiso con el país, yo te estoy no diciendo. con él mismo, por eso él está afuera. Pero eso es grave. Disculpe William. que yo lo haya interrumpido. Síganos contando un poco de esa coordinación del transporte escolar, porque es importante que el público tenga conocimiento de lo que... Es sumamente importante la edificación que ustedes hacen al país, como siempre, que lo seguimos, vemos el trabajo que ustedes hacen. Sin embargo, es importante, Yajaira y Corpo, decirle a nuestra sociedad que el que usted haga un proyecto, lo pelee como... Bueno, porque ustedes tuvieron que andar conmigo, para arriba y para abajo con esa guaguita. Cuando Danilo y toda esa vaina. Y cuando iniciamos el plan, yo estaba ahí. Sí, usted estaba ahí. Al lado de William, cuando iniciamos el plan chatarra. Yo puedo decir iniciamos porque yo estaba ahí. Claro. Y el gobierno no le ha prestado atención a eso. No. Entonces, Sin pero embargo, no es de gobierno.
hay que decirlo claro, que no es solamente el gobierno del PRM de Luis Abinader, es el gobierno de Danilo Medina que se está trabajando con Sí. eso. Entonces, decir que, por ejemplo, que usted haga un plan o lo que sea, eso no lo hace ser parte del dueño del plan. Eh, Creo que nosotros estamos haciendo un trabajo como veedor, como le digo, ¿no? El plan tiene gente enfrente, el plan del transporte escolar, y ellos han estado trabajando, eh, vamos a decir que la sociedad se está beneficiando, ¿verdad? De ese proyecto, de ese tan hermoso proyecto. Como le digo, Yajaira, pudiera algunas cosas hacerse mejor, pero tampoco vamos a criticar lo que están haciendo. Porque para nosotros los barrios lo importante es que lleguen los buses y que los muchachos se puedan montar en esos buses y que los padres, como dice usted, se beneficien Sí. de que ya no tienen que montar ese niño en ese motoconcho, que es lo que antes tanto criticábamos, y que ahora puedan, todavía falta muchísimo porque falta todavía esos muchachos que están en las montañas y que no pueden ser rescatados, que hay que irlo a buscar en un safari escolar, que es un camión tipo safari, que nosotros fuimos y hablamos con el señor ministro de Educación, el licenciado de Cans, para que puedan, pues, también asumir en el plan de el TRAE, del transporte escolar, un safari, un camión safari para que transporte a esos muchachos que están en De las la zo- montañas. De la zona rural. Claro, la Pues, montaña, porque, por ejemplo, en Villa Altagracia, Pajarito, todos esos lugares, de que cae 2 gotas de agua, ya ningún autobús sube, ni ningún vehículo. Entonces, para eso, como así mandamos a los turistas en esos safaris, vamos a preparar el safari escolar también para los muchachos de la escuela. Entonces, interesante yo creo propuesta. que vamos bien. ¿Qué te digo, Yajaira? La cosa no es como comienza, es como termina. Lo importante es que mantenga vivo, que le dieron vida a ese gran proyecto que se llama el transporte escolar. No importa que lo hayan puesto a William Pérez Ojeda, no importa. Lo importante es que lo mantengan vivo. Ojalá, Corpo, mañana decidan darle vida al plan Cero Chatarra, aunque nosotros no estemos. Yo le aseguro a ustedes, pueblo que está viendo esto, y ustedes, equipo, que yo voy a estar más satisfecho, de verdad, con verlo simplemente que lo inicien. Que lo inicien. Que el gobierno se haga, Que lo vaya con asuma. acompañamiento. ¿Y por qué es que pedimos el acompañamiento? Es porque lo que nosotros hacemos del sector privado es muy poco. Y un chofer, una gente que tiene un carrito viejo, tú decirle que mira, vamos a titular este carro, y dice, pero ¿y en qué me monto? Deme un bonito para yo entonces sacar otro. O sea, tú tienes que dar respuesta. Exacto, entonces Ajá. en eso es que estamos, porque sabes que siempre hacemos la cosa bien llano. No lo hacemos ni abusando del Estado, porque nosotros apostamos a que el Estado sea más robusto, no para que sea más débil. Y si tú quieres que el Estado sea robusto, entonces tú no puedes plantearle nada más plan para que el Estado se desangre. Entonces, no, estamos diciendo que ustedes van a dar un acompañamiento, un bono, que ese bono, incluso hay muchas personas que tienen chatarra que no interesan sacar otro carro, pero dicen, no, pero ese tío tú no me lo mueves de ahí a menos que me den algo. Entonces, a esa gente se le puede preparar unos cupones que pueden cambiar en los supermercados por alimentos, Dios por mío, útiles escolares, por una buena ropa. idea. Entonces, con esos cupones que el gobierno da de más, déjeme decirle, en Navidad y todos esos lugares, No, pero este es el gobierno se que prepara. más ayuda solidaria da. Claro, se preparan cupones de esto, atención gobierno, y a esa gente que tiene un tieto arrumbado en el patio de su casa, que está contaminando, usted le dice, mire, yo le traje estos cupones, con esto usted puede durar 3 meses comprando su comida, su comprita, y esa chatarra que está ahí la vamos a llevar a triturar, y entonces sí se da. Yo no puedo venir a pedirle a la gente aquí que lleve su chatarra gratuitamente. No, jamás. Jamás. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos organizando, y ojalá el gobierno decida poner atención a estos planes, ¿verdad? Porque también recuerda, Yajaira, que esto toca un punto que usted trabajó mucho, Yajaira, que ya ve con nosotros, el cuerpo, que fue la muerte por accidente. Ah, eso, mire, Evitar la muerte por déjeme eso accidente. ahí, porque nosotros tenemos que hacer una pausa breve y cuando regresemos vamos a hablar de ese tema importante que también es el único, me corrían si me equivoco, por favor, la cara presente en el tema de la prevención y accidentes. A ese señor ha sido el único que yo he visto eso. Vámonos a una pausa y cuando regresemos volvemos con ese tema importantísimo y otros más. Ya regresamos. Ya regresamos con Sinergia entre dos.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Sinergia entre todos. Señores, y estamos aquí hablando con William Pérez Figuereo, un gran colaborador de nuestro espacio Corpu, que siempre ha estado cuando nosotros lo llamamos. Y de verdad que estamos hablando un tema interesante con el señor William, porque además, como yo le había dicho antes de ir a la pausa, ha sido el único que yo he visto. Me corrigen si me equivoco, por favor. Lo pueden poner en las redes sociales, @YajairaPSTV, y que ha sido la cara de los transportistas que está trabajando el tema de la prevención de accidentes. Vamos a hablar un poquito de eso y cuál es la coordinación que usted ha hecho con el Intran para la prevención de estos temas. Sí, mire, nosotros a través del Intran, con el ingeniero Milton Morrison, que es el director ejecutivo de allí, pues tuvimos un gran encuentro en Palacio Nacional ya hace varios meses de eso, donde fuimos más de 120 organizaciones allí para comprometernos todos, donde estuvo el doctor Cruz Jiminián, tuvimos todo, muchos empresarios, todos los sindicalistas, con la finalidad de todo luchar en contra de la muerte por accidente. Sin embargo, con todo y este esfuerzo seguimos viendo cada semana cómo mueren familia entera en los accidentes. O sea, como la gente no entiende que es su vida, que es su sangre, la de su familia, la que va a abonar la calle de nuestro país. La gente entiende que puede hartarse de romo, que puede tener ingesta de alimentos, que puede hacer de todo y después salir por ahí a manejar. La gente no sabe que el manejar es tan delicado que si tú vas con tu familia y te paras en una posada cualquiera y tú abusas de la ingesta de alimentos, puede darte sueño, una somnolencia que es un humo cualquiera. Sí. Y termina fácilmente teniendo un accidente. Entonces, igual que si van tomando, si usan el celular, si ese conductor o conductora lleva una velocidad, va en exceso de velocidad, todo el que venga a esa cabina tiene derecho a reclamarle, a decirle. Si usa el celular también. Entonces son muchos factores que necesariamente no obedece a que quizás las autoridades o nosotros que siempre llamamos, como dice usted, lo que estamos luchando para evitar esto, pues podamos estar detrás de cada persona. Cada persona es responsable a sus hechos. Y es difícil que toda la policía, todos los cuerpos castrenses puedan tener un miembro para ponerlo detrás de cada persona, a vigilarlo. Entonces depende de ustedes como familia que están viendo este espacio, que van a salir, que piensan esta noche salir a un teteo, a un junte, lo que fuera. El que va a conducir, entonces que no tome bebida alcohólica, porque simplemente lo que estamos teniendo, que los resultados de cada accidente, usted va y hay alcohol en medio. Yo que estoy en el plan Cero Chatarra ahora, que llegan los vehículos destartalados y cuando reviso botella dentro de ese carro, entonces quiere decir que la gente sigue inscribiéndose en esas 5 millones de cervezas que se consumen diario aquí para salir a conducir. Y por ahí que está la cosa, no respetan las señales de tránsito, exceso de velocidad. Y entonces en los vehículos de carga, los vehículos mayores pesados, como le decimos nosotros, la gente le pone una sobrecarga. Un camión que viene de Barahona cargado de plátano, que ese tipo de Jackson te puede coger 30,000, 35,000 plátanos, le meten 45,000, 55,000, entonces tú ves que el camión viene meciéndose. Cuando ese chofer intenta frenar, ese camión no obedece y se lleva todo lo que está por delante. Una patana que te puede coger 1,000 fundes de cemento, 2,000 fundes de cemento, le meten 4,000, el doble. Entonces esa patana viene explotándose en el camino y ese conductor no sabe que esa patana que podía circular a 60 kilómetros por hora
hoy en día, con esa cara que lleva, solo puede ir a 20 kilómetros por hora. Porque al momento de frenar no va a obedecer. Entonces por eso que tiene que ir despacio. Si usted, amigo patanita o conductor de un vehículo pesado, le están cargando a esta hora en Pedernales, en Jimaní, en Higüey, en Puerto Plata, para el mercado de la capital, y ustedes están diciendo que tiene que llegar en 5 horas, mándelo a ellos. Mándelo a ellos. Lleguen 10 horas, pero llegue vivo. Así es. Porque eso es lo que tenemos que hacer para evitar la muerte por accidente y pedirle al gobierno que siga cerrando todos esos retornos improvisados que hay, iluminando las vías, y donde están los cruces y los semáforos, que hayan reductores y que se señalice bien los cruces, porque muchos accidentes también se dan por los cruces. Sí, y también las iluminaciones de la carretera que son Sí, importantes. sí. Iluminarla. Yo fui a Colombia, mire, y mire lo que me sorprendió. Yo fui a una discoteca y cuando salimos todos de la discoteca, habían policías ahí. ¿Qué hicieron los policías? ¿Cuál es el chofer designado? A todo el que salía de la discoteca, soy yo. Entonces le ponían como un aparatico Sí, para saber si ese chofer, para saber si ese chofer estaba apto para manejar. Y así como que cuidaban, y yo me sorprendí, yo dije, pero mira, esto puede ser una muy buena idea para República Dominicana, porque, no es que vamos a tener, bueno, sí, también tenemos que tener a los policías postados ahí en esos lugares de antro, por muchas razones, porque por ahí hay manera de violencia por el tema del alcohol, y yo me quedé reflexionando en eso. Entonces, ¿cuál es la coordinación? Usted que está muy de lleno con este tema del tránsito, que tiene tanto el Intran como la Policía Nacional para evitar estos tipos de accidentes a la hora de que se salga de estos tipos de lugares. Y ahí mismo, William, hay un plan del Intran para prevenir los accidentes, porque si ese plan no se está ejecutando. Sí, Yajaira y Corpo, mira qué pasa. Recuerde que se hizo un operativo desde la DGC, recuerdan, con el alcoholímetro, y ellos lo están haciendo de modo aleatorio, de sorpresa lo hacen, pon la gente a que sople, y entonces le miden el grado de alcohol, y si pasan del grado, pues ellos son sancionados, los conductores. En cuanto al plan del Intran, el Intran para siempre haciendo campaña, trabajando en visitando los sindicatos, las terminales, verificando que no hayan neumáticos en malas condiciones, que le falten luces, que no tengan problemas con los frenos. Entonces fíjate que pero fue lo que le dije ahorita, puede haber 10 Intran y no da abasto, porque es que la gente decidió, Corpo y Yajaira, yo le dije a ustedes literalmente, hartarse de robo y salir por ahí con un vehículo, que responsabilidad de cada cada quien. quien. Frenarlo. Es que no hay manera que tú lo detengas. Es que ya estamos en un estado de situación con la gente, que es que yo le dije, se jata un colmadón cualquiera en cualquier discoteca y sale por ahí, y cuando le dicen que no puede conducir, entonces se pone guapo. Entonces aquí hay ese problema. Exacto, entonces ese problema nos está afectando, nos está llevando a nosotros al extremo de que mucha gente no están saliendo a la calle con temor a que un desapresivo de esto venga y se lo lleve con todo por la calle, por las aceras, porque salen borrachos de ahí, literal. Sí, claro, entonces, mientras República Dominicana tenga eso y tenga, como les dije ahorita, el exceso de carga, es difícil. Todos recordamos las 13 personas que murieron ahí en Jaina, en la carretera, y es porque ese vehículo venía sobrecargado. No pudo el chofer, no pudo contenerlo, no puede maniobrarlo. Entonces, vamos a tener una consideración con esto. Vamos a tratar de ser más sensibles con el manejo, vamos a ser más responsables, vamos a aportarnos de modo distinto, porque yo veo que cuando la gente sale de aquí, ya no se toma un trago fuera de aquí. No maneja y es fácil. No. En ninguno de porque hay régimen de consecuencias, don William, hay que decirlo. El régimen de consecuencias en otros países son graves y cuesta dinero. Y que se ha trabajado, Estados Unidos, los países desarrollados, se ha trabajado arduamente en la inversión
para mantener una policía y una Ah. vigilancia. Aquí no. Aquí el Ah. presupuesto de la policía es pírrico. Déjame decirte, el presupuesto de Intran es pírrico. DGC no. No, ni no. se diga. Entonces ni estamos mencione hablando que habemos 6 millones de conductores en la calle y pico de vehículos, ¿verdad? Y que tú te encuentras que DGC no llegan a 15,000 los miembros. 15,000 Nada, miembros. ¿verdad? Es Una Tú increíble. te encuentras que deficiencia. la policía todavía no tiene 60,000 miembros. Entonces estamos hablando de que hay una desproporción muy grande. En los pueblos ya no hay DGC. O sea, hay lugares que no hay. No tienen, Entonces sí. hay que subir el número, hay que aumentar la presencia, hay que seguir trabajando con la iluminación de las carreteras y por ahí vamos. Mira, nosotros tenemos que irnos a pasar, pero yo porque tenemos que despedir también a Don William, pero hay un tema que de verdad a mí me apasiona cuando yo lo leí, la primera vez que él habló de esto, y es impresionante. Yo no puedo despedir a Don William sin que me hable un poquito del taxi, ¿de en qué va el taxi aéreo? Que era como una cosa, yo dije, taxi aéreo imposible, porque aquí hay mucho alambre, muchas cosas, y eso Mira, era para mí Yajaira, un proyecto brevemente. muy ambicioso, por cierto, déjeme Exacto, decirlo. brevemente, porque la sociedad espera esta información de parte de ustedes y de nosotros en este espacio. Mira, brevemente, decirle a la sociedad en sentido general que gracias al inicio del taxi aéreo en República Dominicana, de nosotros como presidente del CNTU, y a una inversión que hizo un amigo de ustedes, Karim, que compró el primero, que está aquí en el país, el taxi, pues ya hablando con Marrancini, en el de la CDE, ¿verdad? Mirando la disposición de ellos de organizar los alambres que están en los potes de luz, en los tendidos eléctricos, y yendo donde Kiko Tabar, que está en la Lotería Nacional, y Kiko Tabar decirnos nosotros cómo en el 85, cuando estaba el PRD en el gobierno, comenzaron a introducir los alambres bajo tierra, soterrados, con una compañía venezolana que él fue parte de esa comisión en el 85. Al perder el gobierno en el 86 y ganar el Partido Reformista, entonces descontinuaron el trabajo de poner los alambres soterrados. Si no, hoy ustedes no habían visto un alambrito rodando, Oye. puesto en un pote de luz. Entonces, nunca es tarde para iniciar. Fíjate que O con sea la que presencia... retrocedimos como 60,000 años, porque mira, Así es. mira la visión de ese tiempo. Ahora yo le hablé con el presidente de eso en pintura y le dije un poquito de eso también, porque es bueno retomar el punto de comenzar, no importa, comenzamos, no vamos a lograr muchos residenciales, pero donde se va haciendo uno, a los ingenieros decirle, mire, los alambres son soterrados, donde se hace una autopista nueva, mire, ingeniero, los alambres van soterrados, todo el mundo, y comenzamos transformando al y pasito. transformando, entonces el taxi aéreo se va a poder mover con más libertad. Obviamente vamos a venir después para hablar ya del taxi aéreo y presentar imágenes y todo Ay, esto, sí, sí, sí. pero decirle al pueblo dominicano que sí, que del IDA me llamaron ya para una reunión, señor Igor Rodríguez, que es el director del IDA. ¿Vamos bien ahí? Exacto, me llamaron, ya también vamos a tener reunión con la Junta Aeronáutica Civil y con la Alianza Pública Privada, vamos a tener una reunión, creo que el martes ya tu amigo me llamó. Excelente. El presidente de De la Alianza Pública Privada. Excelente. Ese Rizik, sí, Sí, ese Lugo. amigo, Andrés Lugo, pues, Rizik. Andrés Lugo, que es amigo de ustedes, Sí, y sí. ya me llamó anoche y me dijo el martes, Excelente. si Dios quiere nos vamos a reunir. Fíjate que vamos bien porque con él vamos a tocar la inspección Esa es la técnico vehicular, inversión, que sí. no hablamos de la inspección técnico vehicular aquí, pero que nosotros hicimos el primer simulacro Ujú. corpo, que ustedes lo cubrieron aquella vez que se hizo aquí en la Volvo, Sí. que subimos los carros viejos, entonces los carros viejos dieron diagnóstico de lo que no sirve y lo que sirve. O sea, ya se inspeccionaron los primeros carros. Fíjate que ya lo subimos al burro aquí en la Volvo, gracias a Carlos Martín, que me prestó la Volvo para esto, la agencia, y entonces ahí hicimos el primer simulacro de la inspección técnico vehicular, diciéndole a las autoridades que sí tenemos talleres y que sí hay gente con capacidad de poder aquí llevar la inspección técnico vehicular y que los vehículos sean sometidos a ese examen. Y ahí entonces el que pasa para la revista y el que no pase a repararlo o a cambiarlo. Muy bueno, Corpo, tú y yo necesitamos una bola ahí, de una, ¿verdad? Oiga, Ese es su compromiso, dando una bola en el nosotros- taxi aéreo. Nosotros consumimos esta tarde filete. Óyeme. O sea, Tremendo. en términos Gracias. de transporte en la República Dominicana. Pero si las autoridades competentes, el gobierno de turno, no le presta atención a esos planes
tan importante que plantea William Pérez Figuereo, estamos jodidos. Porque son soluciones, pero son soluciones a largo plazo. No, y también a corto, porque eso nada más tener la voluntad. Mira, con el tema de la chatarra, eso nada más tener la voluntad. Un grupo de instituciones es tener la voluntad, porque eso no necesita ni muchas cosas. No, hombre, no. Eso nada más necesita Yajaira, voluntad es política. voluntad política. Pero bueno, ya despídelo usted al magnífico invitado del día de hoy, que lo Profesor, vamos a tener más adelante hablando de los taxis aéreos. Me gusta usted- eso. Usted tiene que volver a este espacio porque el tema de taxis aéreos es muy importante y aquí tenemos que debatir ese tema. Nosotros le damos las gracias por compartir con nosotros. Yo espero que en los próximos días usted nos llame Corpus. Tenemos buenas noticias sobre los temas que estamos tratando. Muchas gracias, Yajaira, muchas gracias, Cuerpo. Muchas gracias, Master, y gracias a ese público maravilloso. Nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Ya regresamos con Sinergia entre dos. Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Sinergia entre dos. Bien, estamos de regreso en su espacio, pero con una mala noticia. O sea, de regreso es para irnos. Con una mala noticia. Regresamos para decirle adiós. Hasta el próximo viernes, ¿verdad, Ah, Yajaira? claro, pero de una aquí el viernes, ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Excelente. Mire, el viernes le prometemos un espacio, un programa igual o mejor que el de Así hoy, es. para el disfrute Cada de día todos más ustedes. contenido mejor y para que lo disfruten. De calidad. Nosotros quisiéramos seguir con ustedes, pero el tiempo en televisión es oro. Así que hasta el viernes, si Dios lo Bye, permite. bye. Bye bye. Sinergia entre dos.